pasar de atrás hacia adelante. Ya. Entonces, todas estas materias que estamos estudiando ahora son gram positivos, gram negativos. Gram negativos. Y si las clasificamos de acuerdo a la forma, ¿qué tipos de forma las materias? Teníamos cocos, teníamos bacilos, ecobacilos, etc. De acuerdo a la agrupación, ya otra cosa, ¿verdad? En este caso estamos hablando de bacilos, seguramente bacilos gram negativos. Ahí quedamos bien. Como bacilos gram negativos tenemos medios de cultivo propios de eso. ¿Cuáles son esos medios de cultivo? El más importante. Macón. ¿Cómo lectura yo me agarra macón? Fermentación de lactosa. Lactosa positivo, lactosa negativo. Ya desde allí parto y ya empiezo a desglosar la serie de bacterias subsecuentemente. Entonces ya nos quedamos ahí. Tenemos que puedan ser lactosa positivos o lactosa negativos. Dentro de los que son lactosa positivos, uno de los que más recuerden ustedes, ¿cuál es? Ya, pero una más conocida. Lechericha. ¿Dónde está? Aquí está. Lechericha. Klebsiella, también la Klebsiella. Muy bien. ¿Qué otra? Citrobacter, Enterobacter. Pero hay aquellos que son lactosa negativa. ¿Quiénes están aquí? La Shigella, la Salmonella, el Proteus, Providencia y algo también de lo que hemos hablado hoy día que es la Pseudomonas. Ya desde allí vamos a esperar que cuando nosotros veamos el nivel disruptivo no vamos a observar partes, no vamos a buscar que sea lactosa, sino lactosa negativa. Entonces, la clase pasada habíamos hablado acerca de la Salmonella y de la Shigella. ¿Qué es lo más importante de estas dos? Clínicamente, ¿qué patologías nos va a causar? Enteritis. Ya, pero aparte, ¿pero qué más? Algo más severo. ¿Qué nos va a causar? La fiebre tifoidea. La fiebre tifoidea. O sea, ya. Sí, nos va a causar diarrea, la Shigella, diarrea sanguinolenta. Pero esa diarrea incluso de la propia Shigella, ¿qué características clínicas tiene? Aparte de la diarrea como tal, que sea ya disentérica, pero ¿qué más? ¿Con qué otras cositas me ayuda a diferenciar? ¿Qué? Ya, pero esa es la disentería. ¿Pero qué más? Eso, muy bien. Pufo y tenesco. Esa es la diferencia. Ahí, sobre otras bacterias que también nos dan diarrea. Por ejemplo, la Escherichia coli causa diarrea. Sí. El Staphylococcus aureus con su enterotoxina causa diarrea. Sí. También. Pero hemos escuchado que estas causan pufo y tenesmo. No. No. La Shigella, hasta ahora, de estas bacterias que estamos estudiando, es la misma causa. La Shigella. Luego, la fiebre tifoidea, lo que hablábamos en la clase pasada. Acá está. Dentro del diagnóstico habíamos hablado de que tenemos diversas formas de poder diagnosticar, pero vemos que se divide en una primera semana, una segunda semana, una tercera y cuarta semana. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar una de otra semana? Igual, clínicamente. ¿Qué pasa en la primera semana? Estamos hablando de la fiebre tifoidea, ¿cierto? ¿Qué hay la primera semana? En teoría, ¿qué han revisado? A ver, recuerden. En la primera semana el paciente, ¿qué va a tener? Fiebre. Por algo se llama fiebre tifoidea. Pero ¿qué características tiene esta fiebre? ¿Qué es vespertina? ¿Qué es progresiva? Es en picos en esta primera semana. Es en picos. O sea, como que en un momento puede estar en 38, 39, luego por supuesto puede bajar. Es en picos. En esta primera semana. En la segunda semana ya es un poco más constante. Ya no hace sus picos. Pero hay una diferencia también acá. En esta segunda semana vamos a tener un
signo que yo le mencioné la clase pasada. ¿Recuerdan cuál era? Leucopenia. De Faguet. ¿Qué significa? Cuando hay fiebre, la frecuencia cardíaca aumenta o disminuye. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Pero en este caso, lo característico es por eso el signo, no hay taquicardia, hay bradicardia. La frecuencia cardíaca está disminuida. ¿No? Ese es el signo. ¿Ven? Por eso me sorprende que no sepan esas cosas. ¿Y esto sucede cuándo? En la segunda semana. Eso es lo característico. En la tercera semana ya empieza a descender también la fiebre. Y ya para la cuarta semana estos síntomas, signos van perdiendo. Ya, entonces esto es lo más importante. Y miren, si nosotros hablamos laboratorialmente, en esta primera semana mi paciente va a empezar con fiebre, ¿no? Fiebre de picos. Yo le tomo un hemograma y todo está normal. No hay nada que está pasando. Le hago una prueba de aglutinación, que es lo que voy a tomar inicialmente sospechando un poquito de tifoidea, y me sale la titulación 1/80. ¿Qué significa? ¿Que es positivo o que es negativo? ¿Qué significa? Hemos repasado eso en la clase pasada, ¿ah? ¿Qué es? ¿Positivo o negativo? Negativo, porque es ¿cuánto es positivo? 1 sobre 160. Mayor o igual a 1 sobre 160. Entonces, mi paciente está con fiebre. Fiebre. Una semana. Le tomo un hemograma y nada, todo está normal. Le hago una prueba de aglutinación negativa. ¿Qué hago? ¿Qué puede haber pasado? Vamos a la siguiente semana. Ya la fiebre no es en picos, es más constante. Sigue con fiebre, 2 semanas con fiebre. ¿En qué voy a sospechar? Obviamente, nuevamente, si hay el antecedente también de que haya consumido, no sé, algo de la calle, probablemente contaminado, y esa haya sido la causa, porque voy a pensar que es fiebre. ¿Y qué voy a hacer? Voy a pedir nuevamente un hemograma. ¿Y qué voy a tener en este caso? Leucopenia. ¿Y qué esperaba generalmente cuando yo tenía infecciones? Leucocitosis. Y en este caso, miren, también sucede eso. Hay leucopenia, pero con linfocitosis. Y le repito la prueba de aglutinación. Y en este caso, ¿cómo está? Está positivo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es positivo cuando es la titulación mayor o igual a 1 sobre 160. ¿Y por qué se da esto? Una vez que nosotros ingerimos a esta bacteria, ¿a dónde se va? ¿A dónde? Al intestino. Y una vez que entra en el intestino, ¿a dónde se va? Quiero dudar. Placas de Peyor. A las placas de Peyor. Y allí empieza a proliferar. Y luego de allí, ¿a dónde se va? A la sangre. Y si hay bacterias en la sangre, hay bacteriemia. Si hay bacteriemia, ¿qué prueba diagnóstica también le puedo pedir? De las que estamos observando acá. Si no, ¿para qué le pediría? Y si está en la sangre, ¿a qué otro órgano se puede ir? A cualquier otro sitio. Entonces, puedo pedir, como dice acá, miel objetivo, que se molesta, miel objetivo compro y puro objetivo. Ahora, obviamente, el miel objetivo siempre va a salir positivo, como estamos viendo acá, a diferencia del miel objetivo, que a medida que transcurran las semanas, que probablemente yo me vaya dando cuenta que si era fiebre tifoidea, pero yo le pido el objetivo, no voy a esperar que sea coherente, porque yo sé que a medida que van pasando las semanas, esto baja. Entonces no voy a esperar que sea positivo. Por eso es de que mi prueba más importante en este caso, desde el inicio, es mi prueba de aglutinación. Más no es la más determinante igual, ¿no? También pueden haber reacciones cruzadas. Pero ya, bueno, entonces estamos un poquito más enfocados en la parte clínica de este tema. Ahora sí vamos a estudiar lo que nos corresponde ahora. Ya, dentro de los lactosa negativos, entonces ya hemos estudiado a la salmonela, a la shigella. ¿Qué más nos falta?
Pseudomonas, ¿verdad? Pseudomonas. Entonces, ¿qué es la pseudomona? Lo que ya conocemos, es un, de acuerdo, ya, gran positivo, gran negativo, es un gran negativo, ¿qué forma tiene? Bacilo. Es un bacilo gran negativo, ya está, ahí queda muy bien. Una de las pruebas también que nos ayuda a diferenciar bioquímicamente esta bacteria es que es oxidasa positiva, es aerobio y es móvil. Tiene una cápsula interesante, como si fuera una capa de slime. Pero acá también, al igual que les explicó Pablo, ¿se acuerdan que hablábamos de toxinas? Ya, aquí también tiene una endotoxina y tiene una exotoxina A. Y lo más importante y peligroso de esta bacteria es que tiene una resistencia intrínseca, así se le llama. ¿Y qué tipo de resistencia es? Es una, o sea, tiene beta-lactamasa, como les explicaba en unas clases anteriores, y que esto va a estar mediado por plásmidos y otras enzimas acetiladas. ¿Qué quiere decir? Que ya de por sí la pseudomona no va a ser sensible a muchos antibióticos, tal vez digamos el espectro que nosotros podríamos utilizar, es decir, no la va a matar, porque es así, o sea, su condición cromosómica ya está determinada así. O sea, es resistente, no es que haya generado resistencia por los antibióticos que no, es resistente como tal. Entonces tenemos que saber qué medicamentos usar y cuáles no cuando yo tengo una pseudomona. Ahora, dentro de las pruebas para diferenciarlo, para diferenciar esta químicamente, ya conocemos 4 pruebitas, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros tubitos? Citrato. PCI, LIDA, urea, citrato, citrato. Entonces, en este caso es citrato positivo. Y si es citrato positivo, ¿de qué color tiene que estar? Azul. Y es negativo para la descarboxilación, es decir, en el LIA, y una diferencia, no produce ácido sulfídrico. ¿A diferencia de quién? Salmonella Shigeru. No puede haber duda en eso, ¿ah? Ya hemos repetido 1.000.000 de veces la clase pasada. Salmonella. La Shigella, ¿de qué color era? Más clarita. Entonces, por esta sustancia, la trimetilamina, va a producir un olor dulzón. Ahorita vamos a no sé si puedo oler. El Maconti va a quedar abierto. ¿Sí? Va a ser para hoy y mañana. Y como se dice, voy a abrirlo para miércoles y jueves. Pero sí está abierto. Sí, Allá. gracias. Gracias. Esto también está abierto. ¿Sí? Gracias a usted. Sí, el azul. Ay. Sí, lindo son. Bueno, eso es lo característico de la pseudomona. Pero nosotros tenemos pseudomona en los sitios en los que no lo piensan, ¿no? En la casa hay pseudomona, también hay pseudomona. ¿Han visto las cañerías, por ejemplo, que tienen como la película media verdosa? Ya, a ver si saca una cosita. Es pseudomona. Ahorita te lo voy a presentar. Ya. ¿Qué más? ¿De dónde puedo obtener mis muestras? Pero antes, ¿la pseudomona qué es? ¿Es un patógeno como tal? ¿Existe normalmente? ¿Es parte de nuestra flora? ¿O no es parte de nuestra flora? No es parte. Está en el tuberculosis. Sí está. Es suboportunista. Es un oportunista. Exactamente. Bueno, ¿en quiénes va a afectar la pseudomona? ¿En quiénes va a causar patología? ¿En todas las personas? No, en personas que estén inmunosuprimidas. ¿Y quiénes en un ambiente hospitalario están en Diabéticos. condiciones más desfavorables? Diabéticos, Puede ser, quemados. quemados, sí. ¿Pero en qué Tuberculosis. áreas específicamente? Por ejemplo, UCI. Muy bien, ¿por qué? Son pacientes generalmente que están pues, en una instancia hospitalaria, ¿no? más de un mes, más de 2 meses.
Y por ejemplo en hospitalización y en esos lugares habrá. También hay, sí, pero es más frecuente de que en estos pacientes pueda causar una patología mucho peor, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿de dónde podemos obtener nuestra muestra para poder cultivar el cáncer? Puede ser que afecte al tracto respiratorio. Sí, ¿verdad? Porque como estamos hablando, si son pacientes que están en UCI, están intubados, ¿verdad? Y la pseudomonas hemos leído hace un momento de que tienen una cápsula, una capa de slime, una pegajosa. ¿Se acuerdan? Nosotros estudiamos que la epidermidis también tenía como, yo les expliqué, como una gomita, algo así que se adhería a todos los, por ejemplo, las vías, a todos los implementos que fueran plásticos, ¿se acuerdan? Ya, algo similar sucede también con ese elemento. Entonces, yo puedo cultivar de qué? De un exudado de herida, de un cultivo, hemocultivo nuevamente, y un examen fresco de un poco. Esas son las muestras donde yo las puedo obtener. Pero solo de acá, en realidad no, de cualquier tipo de muestras se puede obtener. Y en pacientes que son inmunosuprimidos, también se puede encontrar en cualquier lugar. ¿Cuál es el agar inicial que voy a utilizar? Que utilizo para todo, siempre. El agar sangre. Y miren, en el agar sangre, la pseudomonas me da hemólisis. ¿Y qué tipo de hemólisis me causa? Beta hemólisis. Y tiene una característica también diferente a todas las bacterias que hemos visto en agar sangre, que tiene un brillo muy metálico. Y en el agar concave van a ser colonias más redonditas, incoloras. ¿Y cómo serán? ¿De qué color? Lo he dicho antes. Macóncave, colonias redondas, incoloras, no van a fermentar. Son lactosa negativa. Entonces, ¿de qué color son? Incoloras. Ahora vamos a ver. ¿Dónde sí puedo obtener? Puede sí, vamos a ver ahora. Tiene un color con cierta tendencia así a ser medio verdecito, teóricamente. ¿Dónde sí vamos a ver ya un color más propio? En el agar cetrimida. En el agar cetrimida vamos a observar un pigmento ya verde azulado, más verde. Verde azulado alrededor. Y si nosotros lo observamos con luz ultravioleta, vamos a ver que hay fluorescencia. Así se ve en el agar sangre, ese color metálico. Este es el azul. Y miren alrededor, hay como un halo, así como observamos en los foquitos, ¿se acuerdan? ¿Cuándo era beta hemólisis? ¿Cuándo era beta hemólisis? Hemólisis completa, muy bien. Alfa, gamma, ya. Y miren, acá está el agar macóncavo. ¿Qué es lo que debíamos observar en el agar macóncavo? Lactosa negativo. Además incoloras, pero acá si nosotros observamos sí tiene cierto color medio verdoso. Ahora lo vamos a ver. Y en el agar cetrimida, ¿de qué color lo observamos? Verde azulado, pero es más verde. Ya está. Y nuestra diferenciación bioquímica. Lo más fácil siempre, ¿qué es? Citrato. Positivo. Citrato positivo. Ya hemos dicho ya. Citrato positivo. En el IAD. Azul. ¿Qué más? Aquí está. Entonces, lo más fácil. Citrato positivo. Urea negativo. TCI. K sobre A sobre K. A ver. Lía. K sobre K. Idol. Negativo. Movilidad. ¿Era móvil o era móvil? Era móvil. Obviamente hay bacterias móviles y hay otras muy móviles.
como lo que hemos estudiado en la clase pasada, ¿verdad? Entre esas, por ejemplo, la salmonela, ¿cuál era móvil? La salmonela, la shigella. La salmonela, la shigella, ¿cómo? ¿Cómo? La salmonela sí era móvil y la shigella no era. Muy bien. Ya está. Entonces, hasta acá ya tenemos. Entonces, indol, negativo. Rojo de metilio, el TCI, positivo. Citrato positivo, urea, negativa. Bilisespina, positivo. Movilidad, positiva. ¿Y qué más? Bueno, la fluorescencia si tuviésemos ese tipo de cosas. Ya está. Entonces, hasta ahí con la segunda. Ahorita vamos a ver los hechos. ¿Qué más necesitamos saber de la segunda? Lo más importante es la resistencia y cómo tratarla. Como les digo, la resistencia intrínseca que tiene es muy importante a la hora de tratarla. Voy a buscar ahí un cuadrito que de acuerdo a su resistencia intrínseca ya de por sí es resistente a ciertos medicamentos. Entonces, eso les voy a pasar, ya lo voy a buscar ahí. Ya, bueno, pasamos con otra bacteria. Helicobacter pylori. Es un bacilo también, gran negativo, espiralado, pero miren, tiene un flagelo. ¿Y dónde se encuentra? En el tracto gastrointestinal y hepatobiliar, ¿cierto? Antes que se me vea el dedo. Hablando de hepatobiliar, la salmonela, ¿dónde puede alojarse también? ¿Dónde puede? Hígado y vaso. Eso, muy bien. ¿Pero dónde específicamente? ¿Dónde? Está cerca, ¿pero dónde? En la vesícula. Ah, sí, bien, en la vesícula. Y entonces hay un término que debemos aprender de allí, que es cuando son los pacientes portadores crónicos. ¿Cuándo yo digo que es un portador crónico? Cuando tanto en las heces como en la orina yo pueda detectar esta bacteria, pero ¿cuánto tiempo después? 12 meses, o sea, un año. Si pasa un año y yo sigo detectando esto, es un portador crónico. Eso es pregunta de examen de residencia, de NAM también, ¿eh? Justo me acordé, ya voy, ahora sí. Regresemos. Entonces, ya, el helicobacter es un bacilo gram negativo, espiralado con flagelo, se encuentra en el tracto gastrointestinal y hepatobiliar. Y miren, la oxidasa también es positiva, la pseudomonas también era oxidasa positiva, catalasa positiva. ¿Quiénes eran catalasa positiva? ¿Se acuerdan? ¿Solver? Todos, ¿verdad? Nos ayuda a diferenciar qué. Estreptococos es filococcus. Ajá, estafilo. Muy bien. Ureasa positiva. Eso es importante para las pruebas diagnósticas. Y crece a 37 grados. Y acá hay un nuevo agar que aprendí. El agar brucelo. Medio con infusión de corazón y cerebro, agar sangre también puede crecer aquí. O agar chocolate. Ahora, las colonias van a aparecer a las 24 horas, como las bacterias que nosotros conocemos. No, necesito un poquito más, de 3 a 5 horas. ¿Y puede causar hemólisis? Podría, pero débilmente posible. Y miren, muy similar al Staphylococcus aureus, hablando, o sea, de factores de virulencia. ¿Qué factores de virulencia debemos aprender acá? Varios. Primero, la ureasa, que es lo que se menciona. ¿Qué hace? El pH del estómago es ácido, neutro, alcalino. Algunos de ustedes han tenido ahí como que reflujo. ¿Y ahí cómo es? Ácido, ¿verdad? Ya. ¿Y las bacterias pueden vivir en ese medio? No pueden, pero las bacterias pues comunes, ¿no? Pero en cambio, el Helicobacter pylori tiene sus métodos para poder inhibir esto, para poder sobrevivir ahí. ¿Cuál es uno de esos métodos? La ureasa. Ese es un factor de virulencia. ¿Por qué? Produce amonio y esto le permite sobrevivir en este pH ácido. Y a su vez también va a favorecer la inflamación. Por eso es que es una de las principales
etiologías a la hora de hablar de gastritis. ¿Qué más? Tiene la mucinasa, tiene adhesinas, hablamos también de citotoxinas, citotoxina vacuolante en este caso. Esto es importante para toda la bioinmunidad. El BAC-A, hay otro que es el GAG-A, acá está. Ya salimos. Entonces la BAC-A es la citotoxina vacuolante, que ¿por qué es importante? Acá hemos mencionado algo que se va a repetir, inflamación. Exacto. Entonces esta citotoxina vacuolante también va a ser un proinflamatorio. ¿Por qué? Porque va a activar la interleucina 8. ¿Y qué produce? Como su nombre lo dice, la elaboración de vacuolas intracitoplasmáticas. La proteína K, ¿qué es lo que va a producir? Como que se sinergiza, va a acentuar la actividad de esta citotoxina vacuolante y va a promover que más neutrófilos vengan. Y si hay más neutrófilos, ¿qué produce? Mayor inflamación. Mayor inflamación. Además, tenemos al superóxido dismutasa y catalasa. Algo similar igualito, ¿no? El estafilococo que también tenía esta propiedad, que va a permitir que haya sobrevivencia dentro de los polimorfos nucleares y dentro de los monocitos. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que nuestras defensas van a matar. Pero algo así como pasa en los virus. Si se meten dentro de nuestras defensas, ¿van a morir? No, ¿verdad? No vamos a morir. Y tenemos a la fosfolipasa, que también es parte de la cascada inflamatoria, fosfolipasa A1, A2 y C, que van a contribuir igual al daño de la mucosa gástrica. En conclusión, si pudiéramos definir todos estos factores de virulencia, ¿qué es lo que el Helicobacter causa dentro de nuestra mucosa? Eso, inflamación. Inflamación. Muy bien. ¿Cuál es el ciclo de infección? ¿Cómo nos contaminamos nosotros? Por transmisión fecal-oral. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en heces, secreciones orales y en la placa dental. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos contagiarnos? Por besos. ¿Qué más? Las botellas, por ejemplo, ¿no? Una botella que toma mi amigo. Le tomo el Son botella. Ya está. Mi amigo tenía el Helicobacter, ahora yo también tengo. Ya está, así nos contagiamos. Ustedes como estudiantes de medicina saben de que hay bacterias en todo sitio. En todo sitio. En una fiesta voy, conozco a alguien, ves, listo. Bien. Al día siguiente con tu Helicobacter. Eso te va a ayudar más. De verdad, es así como ¿cómo nos contagiamos? Bueno, una vez que se contagian de X forma, esto se va hacia su estómago. Precisamente en qué sitio, ¿dónde le gusta estar? En el ano. Muy bien, en el ano. Entonces, dentro del antro no invade la mucosa, pero produce sustancias que van a erosionar esta mucosa. Y si hay erosión, hay inflamación, ¿cómo se llama? Itis. Va a producir gastritis. Además de esto va a aumentar la secreción de gastrina y ácido gástrico. ¿Y qué es lo que nos va a provocar? Si hay inflamación todo el tiempo. Que ese epitelio cambie, ¿verdad? Entonces al final nos va a causar una metaplasia. Y esta metaplasia nos va a permitir, nos va a favorecer la colonización también hasta del duodeno por el mismo Helicobacter. ¿Qué patologías entonces nos va a causar? Gastritis crónica, sensación de plenitud. ¿Qué significa esto? Es como que ya me siento llena, no he comido mucho, pero tengo cierto disconfort y ya quiero comer más. Vómitos, náuseas. Ustedes dirán, yo tengo todos esos síntomas, ¿no? Ya. Puede ser. En realidad, de cada 8 personas incluso, ¿cuántas tienen el Helicobacter? 6. Casi todos, o sea, de acá de todo el salón, muy probablemente más del 50% tengamos Helicobacter. Es lo más probable. ¿Qué más nos va a causar? Úlcera péptica, adenocarcinoma gástrico.
¿Por qué? Porque hemos mencionado que la inflamación constante va a cambiar nuestro epitelio. ¿Y va a cambiarlo para bien? No, pues cada vez va a ser una displasia, luego una aplasia, hasta generar más. Además de ello no puede causar el linfoma mal, que es el no Hodgkin. Esto también pregunta examen, ¿no? Linfoma mal asociado a Helicobacter pylori. Esta es pregunta de ENAL, de residencia, tal vez. ¿Qué tipo de linfoma está asociado al Helicobacter pylori? Linfoma mal, no Hodgkin. El tratamiento es todo un caso para el Helicobacter. Hay diferentes esquemas. En la actualidad también hay variedades. Hay resistencia también ahora a los diversos medicamentos que se dan. Entonces, ¿qué es más factible? Que prevenga. Ya sabemos cómo nos podemos contagiar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Prevenir. Y ustedes, más aún, como estudiantes de medicina, tienen que enseñar. ¿Cómo previenen? Yo supongo que en fiestas, al menos los chicos no comparten el mismo vaso, ¿no? Ustedes igual, jamás. Yo sé que jamás harían eso. Compartir el mismo vaso, el mismo cubierto, por más que sea mi amiga, es como que estoy tomando mi frasco, vaya amiga, a ver, prueba. Jamás haría eso, ¿verdad? Porque al final yo sé que esa persona tiene su Helicobacter, mi amiga me va a pasar su Helicobacter, no va a ser eso, ¿no? Espero que no. Bueno, dentro de los métodos diagnósticos para este Helicobacter tan letal, nuestra pobre mucosa, tenemos métodos invasivos y métodos no invasivos. ¿Qué significa? Invasivos, es decir, puedo hacer, exacto, como dice acá, un cultivo, histología, pero ¿cómo llego a eso? Mediante una endoscopía. Tengo que hacer una endoscopía para poder obtener mi muestrita. ¿Y cuál es lo más específico? Siempre a mí me importa que sea específico, o sea, que me dé con la enfermedad, que me dé con la bacteria. Pero también, lo ideal, como les decía siempre, ¿no? Es que la prueba sea tan sensible como específica. En este caso, ¿cuál es lo más sensible y específico? La histología. Es por ello de que siempre que se hace una endoscopía, siempre sacan biopsia. Siempre. La biopsia. Eso es la histología. A eso se refiere. Entonces, es sensible y es específico. Pero es también operador dependiente, ¿para qué? Para la colección de la biopsia. Y también para la identificación. Requiere patólogo entrenado. Acá hay una diferencia, por favor, no confundamos. Una cosa es el anatomopatólogo, que se encarga de ver esas muestras, y otra muy distinta es el patólogo clínico. ¿Ya? Yo, por ejemplo, soy patólogo clínico, no soy anatomopatólogo, ¿ya? Porque siempre me preguntan y me dicen, doctor, por favor, usted, que es especialista en esto, me han dado el reporte de esta biopsia. Y alguna vez incluso uno de mis propios colegas me mostró y me dice, ¿sabes qué? No entiendo, ¿qué significa al final? ¿Es cáncer o no es cáncer? Y yo lo miro y le digo, ¿sabes qué? Yo sé lo mismo que tú sabes, le digo, porque yo no soy anatomopatóloga, yo soy patóloga clínica. Y se ríe y me dice, ¿pero no es lo mismo? No es lo mismo. El patólogo clínico ve laboratorio y banco de sangre. El anatomopatólogo ve esas muestritas de cadáveres, de tejidos, solo eso, nada más. Entonces, acá está mal. Debiera decir, requiere anatomopatólogo entrenado. Ya, corrección. Ya. Entonces, ¿cuál es lo más sensible y específico? La biopsia. Para determinar si hay o no hay. Ahora, tenemos otro método también para poder evaluar invasivamente, sí, el examen de la urease. Es un método rápido, sensible, y por otra parte tenemos el cultivo, pero el cultivo no se utiliza. Esto es más que nada para estudios pues grandes, ¿no? En los que se quiera, no sé, indagar acerca de la resistencia, posiblemente, pero no se utiliza actualmente como método diagnóstico. Nada práctico, nada práctico. Ahora, dentro de los métodos no invasivos, tenemos, este sí es recontra común, examen de aire expirado. Al pacientito se le hace como que soplar, como que en un cartoncito, algo así, en la florita,
Y mediante eso nosotros evaluamos que la producción de ureasa. Es un método invasivo, disminuye su rendimiento ante el uso de inhibidores de bomba de protones y antibióticos. ¿Por qué? Porque si yo utilizo un inhibidor de bomba de protones, ¿qué estoy inhibiendo? La acidez del estómago. Y al Helicobacter, ¿qué le interesa? Vivir en un medio ácido, en un medio alcalino. Ácido, pero si yo ya le estoy bajando la acidez con los medicamentos que estoy tomando, va a utilizar algunos de sus factores de virulencia, como la ureasa, para poder estar bien. No. Y si lo que yo quiero detectar mediante mi prueba, el test de aliento, es la ureasa, ¿voy a tener la ureasa? No. Entonces, ¿qué le voy a decir a mi paciente? No va a tomar ningún tipo de medicamento que neutralice la acidez, ni jarabe, ni pastilla, nada. Por lo menos unos 3 días antes de que se realice la prueba. Eso es lo que tengo que indicar. Y por otra parte, tenemos la parte serológica, que ya les repetí siempre, que eso es antígeno, anticuerpo, es lo que buscamos, nada más. Pero en este caso no nos va a distinguir si ha sido una infección activa del pasado o si a menos que sean pruebas así tan específicas que IgM, que IgG, que en la actualidad no he visto la verdad. Tampoco así. Lo que sí nos puede ayudar en el seguimiento es el antígeno, pero esto lo buscamos en las deposiciones. ¿Ve? Acá está, o confirmación post erradicación del Helicobacter. Para esta semana toca, ¿no?, hacer la exposición de estos temas. Ya, eso es lo que vamos a buscar, ¿ya? Para las exposiciones. Uno, lo que más me interesa que aprendan, como les he dicho, tanto en la pseudomonas es la patogénica, como es que a través de esas toxinas causa daño en el organismo. Y el tratamiento. En ambas, igual, el Helicobacter igual, la patogenia y el tratamiento. Hay diferentes esquemas de tratamiento, eso lo revisamos. ¿Ya? En ambos. En eso enfóquense. Ya. Y esto es lo que observamos, ¿no?, en la biopsia. Diversas tinciones, el Warthin Starring. Este de acá es el bacilito. Esto de acá es lo que nos causa la gastritis. En este Gemsa, por ejemplo, se ve de otro color, pero igual acá está el bacilito, aquí está el bacilo. Este es el giro gástrico. Diferentes colores con diferentes funciones. ¿Sí? ¿Se logra ver? Acá. Como una, literalmente, ¿no? Bacilitos, bacilos. ¿Qué son estos de acá? Glándulas, ¿no? Es la glándula. Ya está. ¿Y qué es lo que vamos a observar en el cultivo? Quisiéramos hacer. En este caso, sacar sangre. Puede crecer en medios artificiales también, pero tienen que estar suplementados de sangre o derivados. ¿Y después de cuántos días vayamos a revisar nuestra plaquita? Todavía después de 3 a 5 días. Demora un poco más. Y acá está lo que les decía, la prueba de aliento para el Helicobacter. Se basa en la presencia de ureasa. El paciente, ¿qué le decimos? Ingiere una solución que contiene urea y tiene marcado el isótopo de carbono. Entonces, después de 30 minutos, se toma la muestra de aliento. Y esa es la pregunta de acá. Ahora, si el Helicobacter pylori se encuentra en el estómago, la ureasa de la bacteria hidroliza, así como la catalasa, ¿se acuerdan? Hablamos también de hidrólisis. ¿Qué es lo que causaba? El estafilococo aureus. Eso. El peróxido ¿en qué lo transformaba? ¿En oxígeno? Agua. Ya. Algo así sucede acá también. Muy bien, Jaime, me avisas para entonces, hidroliza la urea y se libera en CO2, dióxido de carbono. Y esto es lo que va a marcar la pruebita. Entonces me va a dar positivo. ¿Cuál es la sensibilidad? Dijimos 90-90, ¿verdad? Diferentes fuentes, diferentes marcas, pero va a oscilar entre ellas. Aquí tenemos una de ellas, es una pruebita también. En este caso es serológica. En este caso nos ayuda a detectar el antígeno. Ya está. Ahora pasamos a otra bacteria. Hemos hablado de bacilitos, ahora otra forma. En este caso son medios curvados, no son los bacilos que conocemos. El Fibrio cholerae es un
bacilo probado, también tiene flagelo polar, es anaerobio facultativo, es gram negativo y no tiene cápsula. Pero algo en común nuevamente es Oxidasa positiva. oxidasa positiva, fermenta glucosa y crece en un medio alcalino sensible, y es muy sensible a la sílice. ¿Dónde se encuentra el litio? Su reservorio es el cobre. ¿Se acuerdan ustedes bueno, por historia, yo supongo que lo han escuchado, de algo así como tuvimos nosotros la pandemia del COVID? En sus años también pues, fue del cólera, ¿verdad? ¿Y qué pasaba en esas épocas? ¿Qué tenían las personas? Diarreas, ¿verdad? Diarreas profusas. O sea, la diarrea que provoca el libro es fatal, mortal. Por eso es que para entonces falleció mucha gente. La dosis infecciosa es alta en realidad, a diferencia de otras bacterias que hemos estudiado, como la salmonella, la shigella, la dosis infecciosa era pequeñita. O sea, no necesitamos tener tanta contaminación para infectarnos. En este caso es un poco más alta. Miren, más de 10 a la 7. 10 millones. El nivel. Ahora, dentro de su estructura antigénica, igual reconocemos dos antígenos. ¿Se acuerdan que hablábamos a la hora del diagnóstico también para la salmonella shigella de que podríamos tener reacciones cruzadas? Miren, antígeno flagelar H y antígeno somático U. Por eso decíamos que era muy sensible, pero poco específico. O sea, podía darme reacción cruzada también con libre. ¿Cómo es que yo me contagio? Por los alimentos marinos, mal cocidos, agua contaminada, pero contaminada ¿con qué? Con materia fecal. Y obviamente, ¿cómo me voy a contagiar yo? Con contaminación con la fiebre, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? La incubación en realidad puede ir desde horas hasta días, hasta 3 días. ¿Y qué tipo de diarrea me da? En lavado de arroz. ¿Cómo es el lavado de arroz? No blanco. ¿Es líquido, semilíquido? Líquido. Entonces, cuando el paciente vaya a ustedes y les diga, estoy con diarrea, ¿qué características van a preguntar ustedes? ¿Cómo? ¿Qué tipo de diarrea? No le van a preguntar por el color, ¿no? Le van a decir, obviamente, pero ¿cómo? O sea, diarreas líquidas, semilíquidas, o todavía ya sabes, formadas, ¿cómo? Hay moco, hay sangre. Eso, pues, no le van a preguntar el color. Entonces, si me dicen que son diarreas líquidas, ¿y qué más preguntaré? La frecuencia. No es lo mismo que yo tenga una diarrea que sea, pues, 2 veces al día, a que sea unas 10 a 14 veces al día. ¿Verdad? No hay forma. O sea, si mi paciente está con 10 diarreas al día, sé que ese paciente está recontra deshidratado y ahorita hace su shock hipovolémico. Lo tengo que hospitalizar para hidratarlo. Obviamente lo voy a evaluar, debe estar recontra seco. Entonces, de hecho que sí. Entonces, tengo que hospitalizarlo. Bueno, por lo menos que se quede en observación unas cuantas horas, que yo vea, ¿no? Si tolera la vía oral, bien, te vas. Si no toleras la vía oral y no estás lo suficientemente hidratado, te quedas para seguir hidratando. Entonces, dentro del cuadro clínico, además de la diarrea, ¿qué voy a tener? Obviamente vómitos, dolor abdominal, deshidratación que puede llegar incluso al shock. ¿Y qué tipo de shock? Tú me hablabas de eso la otra vez. Hipovolémico. Shock hipovolémico. Y en el caso de los niños, puedo tener fiebre, convulsiones. Y dentro de las otras complicaciones, si yo tengo deshidratación en los vómitos, en las diarreas, ¿qué electrolitos pierdo? Calcio. Calcio. Sodio, potasio. También puedo provocar, pero principalmente sodio y potasio. Y si pierdo sodio y potasio a nivel del corazón, ¿podría afectarme? Sí. Claro, porque sé que estos electrolitos son importantes. ¿Para qué? Para el potencial de acción, ¿verdad? Exacto. Entonces puedo tener incluso arritmias e incluso puedo tener ilia. ¿Por qué? Por la
hipocalemia. Y esto es muy frecuente. Yo cuando estaba en el internado, recuerdo que en cirugía habían pues pacientitos que venían por obstrucción intestinal, terminaban siendo operados. Ay no, esas operaciones créanme que son las más horribles que puede existir en la vida, por el olor. Es horrible, 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 horrible. Una fecha entró a las 2 de la mañana, yo hice el leche en internado. A las 2 de la mañana entró el paciente. Y cuando estás, bueno, antes, ahora el internado ha cambiado, no creo que sea, pero bueno. En mis épocas, expuesto el día, ¿no? Te quedabas todo el día y en las noches, cuando hacías guardia, pasabas visita en las noches sobre las 8 hasta las 10, pasas visita, tienes su pendiente, luego eso, todos son pues, pacientes operados, ¿no? De cirugía. Y luego de eso tienes que curar a tus pacientes. Hay pues pacientes de toda clase de cirugía, había miasis, o sea, había larvas, moscas, pues larvas de moscas, heridas de pacientes, que tenían toda la pierna llena de miasis, habían úlceras, habían gangrenas de Fournier, que tienes que igual cuidar, que tienes que curar. Y bueno, en ese plan yo era bien niña, entonces tenía un montón de curaciones por hacer. Y tenía un montón de pendientes por hacer, y dije, bueno, ya, tal vez esta noche después de curar, va a dormir. Estaba con mi carretita, caminando para curar. Y en eso me dicen, ingreso. Ay no, y eran 2 de la mañana. Y ahí me acordé de los memes, como dicen el paciente entra mal y le pregunta, señor, ¿dónde vive? ¿De qué material es su casa? Y no sé qué, y tal cual era yo, de verdad. El paciente estaba mal, pero mal. Y viene pues el residente y me dice, ya listas todo para sala, regreso en cuánto. Y yo decía, en vez de que me ayude siquiera, yo decía, ya no importa, ya en 30 minutos, ya, se fue. ¿Me avisas? Tramitas lo de salas, es todo. Antes fuera así, el interno era un esclavo, o sea, no tenías derecho a nada. Bueno, ya en eso que le estoy haciendo la historia, me quedé dormida, sentada. Y reaccioné después de unos 5 minutos, creo. Dije, ¿dónde estaba? Ah, en filiación. Y les seguí preguntando, pues no, el señor estaba muriéndose de dolor. Bueno, de verdad. Y yo decía, ¿cómo no puedo dormir? Él está muriendo de dolor, yo estoy haciendo un punto de señal. Bueno, al final acabé todo. Dije, no importa la filiación, me acordé de ese video. Y dije, no puede ser, estoy así. Ya. Al final, le metimos a sala y el paciente pues estaba así, galonado. Abrieron eso, no se imaginan el olor, no se imaginan, yo no aguanté. Porque, o sea, para variar yo estaba con su guardia, entonces estaba así, jalando pues, ¿no? Todavía, con toda mi fuerza, todo mi peso ahí, bien. Y cuando sentí ese olor, Dios mío, no, yo solté todo y yo me salí, de verdad. Y el doctor me dijo, ¿cómo puedes hacer eso? Que no sé qué, que no sé qué. Lo siento, dijera eso o vomitar. Entonces, no puedo. Tú no serías jamás cirujana. No quiero ser cirujana. Claro, no me interesa ser cirujana. Y bueno, la cosa es que cuando nosotros abrimos, ¿saben con qué se vio obstruir el pobre señor? Con un huesito de pollo. De verdad. Era como una Y. Porque como fueron a sacarlo y agarran y buscan cuando apretaban el intestino a ver dónde ha sido la obstrucción. Y en eso pues, el cirujano dice, acá está, corta pues ahí, ya pues salió un montón pues, de comida y todo eso, y un huesito que era así en forma de Y. Y eso era lo que había obstruido todo lo demás. La señora después abrió su pollo a la brasa y me ha masticado, cuidado los chicos, que no mastiquen, y literal es que lo había obstruido. Pobrecito. Y bueno, después de eso, aquí iba con toda la historia. Que cuando son operados de esa forma, generalmente se hace lavado pues hasta con 7 litros de cloruro, porque había hecho una peritonitis, o sea, había reventado literalmente el intestino dentro, y eran heces en toda la cavidad abdominal. O sea, por eso les digo que el olor era insoportable, era horrible, lo peor que yo podía usar hasta ahora. Y se hizo el lavado y todo ello, y obviamente la complicación luego de eso es de que por la misma manipulación que hay, los intestinos se peguen entre sí y cause otra obstrucción. Eso es lo peor.
Entonces, después de ello, no puedes darle al paciente nada por vía oral, obviamente. Entonces, tiene que estar en NPO y tú tienes que hacer seguimiento, ¿no? Al día siguiente, si hay ruidos intestinales, si hay eliminación de platos y todo ello para ver si el peristaltismo se ha instaurado nuevamente. Y ya, pues yo estaba pendiente, ¿no? De mi paciente y todo eso. Y tenía otros compañeros que a su vez también tenían pues sus pacientes operados, porque tú tienes cargo solamente de tu paciente. Y en eso había un compañerito que era relajado, pero relajado. Le importaba el comino de sus pacientes. Y estamos pasando visita y el doctor le dice, ¿qué fue tu paciente? Y él, pues sí, doctor, paciente de 34 años, lo mismo. Y yo decía, este pata, ¿en verdad lo evolucionará? Porque todos los días le escucho decir lo mismo. Y literalmente no le preguntaba a su paciente qué había pasado. De que su paciente se había vuelto a obstruir, no eliminaba platos, estaba deshidratadazo, porque no tomaba nada, porque horario solamente estaba un día. Y esto era porque como consecuencia también de la hipocalemia. El doctor le dijo ahí, ¿le has pedido análisis? Ah, sí, doctor, sí tiene de ayer un hemograma. Me hizo acordar ahora, cuando ustedes, o sea, yo les pregunto algo y ustedes me responden totalmente algo discordantes. O sea, ¿qué tiene que ver el hemograma ahí, no? Algo así, por favor, usted no puede estar así. Yo también lo miré y dije, ¿qué tiene que ver el hemograma? Y bueno, le pidieron electrolitos. ¿Y en cuánto creen que estaba su potasio? 1.7 creo. ¿Y cuánto es lo normal? Mínimo. 3.5. 1.7. Y él ni la tos. Recién le pusieron al paciente sus retos de potasio, que es todo un tema también, y al final porque el pobre lo volvieron a operar, pero miren, por un descuido. Entonces yo, mi paciente, ya con todas esas experiencias y además de sentir el cambio de conciencia, de haberme dormido 5 minutos porque estaba sufriendo, ya pues yo estaba al tanto, ¿no? Pero son cosas que pasan el día a día y tenemos que saber cuáles, o sea, cosas básicas, como les digo, ¿no? Si mi paciente es operado, pues una diarrea, yo sé que está perdiendo electrolitos y por ende sé que puedo causarle ¿qué? Un ilio paralítico se llama así. O sea, ¿por qué hay ilio? O sea, los movimientos de peristalsis ya no van a ver. ¿Por qué? Porque hay hipocalemia. Entonces, si yo mejor recupero el potasio, voy a resolver el ilio. Pero la solución pues no es entrar a sala, es la corrección de los electrolitos. Y créanme que ese fue un cirujano todavía pensante, ¿eh? Porque hay cirujanos que no piensan en eso, simplemente dicen, ¡ay, ilio! Listo, hay que entrar a sala. Todo lo ven así. Entonces, bueno, no sé si alguno de ustedes quiere ser cirujano, pero si quiere serlo, por favor, sea un cirujano pensante. ¿Ilio cómo era, doctor? Ilio paralítico. Ya está, bueno. Luego de mi historia, sigamos. Entonces, la muestra que yo necesito en estos casos, nuevamente, es una muestra de heces. Ya. Entonces, en esta muestra de heces, ¿en qué agares voy a sembrar? McConkey. El que ya conocemos, el agar McConkey, y va a ser lactosa Negativo. lactosa negativo también. Puedo encontrar colonias pequeñas, translúcidas, como dice acá, lactosa negativa. Ahora, otro agar más, otro medio más para complicarnos más la vida, que se llama TCBS. El color de este medio es azulito y el vibrio crece de color amarillito. Algo así como crecía el... No, a lo mejor no les digo porque se me van a poner. Ya ni les pongo ya. Entonces, va a crecer. Tiene un color más amarillo. ¿Ya? ¿A qué pH? 8.5, 9.5, es un pH más alcalino. ¿Y qué es lo que tiene este agar? Tiene proteínas, tiene sales biliares, cloruro de sodio, tiosulfato de sodio, citrato férrico y sucrositiosulfato, es lo que le da circulación, ¿no? Y también podría, si fuese el microbio adecuado, producir esa coloración negruzca por el ácido sulfídrico, pero en este caso no es así. Y en este caso el indicador es el azul de bromotileno.
Entonces, ¿cómo lo observamos al vidrio? Colonias más o menos grandes, amarillas, por la fermentación de los azúcares. ¿De cuál? De la sacarosa. Son colonias redonditas, lisas, brillantes y ligeramente aplanadas. Mucha teoría, ahorita las vamos a ver. Ahora, así como hacíamos también la tipificación, por ejemplo, de la shigella, o del helicobacter, de la shigella. En este caso, en el vibrio, también tenemos diversos serotipos. ¿Cuántos? 139 serotipos. 139. Y solamente en base al antígeno somático. O sea, hemos visto que tiene diferentes antígenos, la etc. en otros microbios. En este caso solamente por el antígeno somático. Pero de todos estos tenemos dos importantes solamente, felizmente. El O1, que es el biotipo Tor cholerae, que es el responsable de las pandemias, fue responsable de las pandemias. Y el O139, que es de la toxina de cólera. Entonces, todos estos son de este serogrupo, SERO1, O1. Dos biotipos, el Tor clásico, y a su vez, más todavía lo desglosamos. Serotipos, Ikojima, Ogawa y Nawa. Ahora, ¿por qué tienen esos nombres? ¿Quién lo sabe? Bueno, los chinos. Los chinos. Pero esto no es muy necesario que se lo aprendan. Suficiente con que sepan estas dos cosas. Nada. ¿Cómo lo vamos a observar? Hemos dicho que es un bacilo, pero ¿qué más? ¿Un bacilo? Negativo, flagelado. Curvado. ¿Cómo lo observamos acá? Más o menos, ¿no? Tan curvado. Acá sí, miren. Bacilo, curvado. Y este de acá, ¿qué medio será? De TSDS. ¿Por qué? ¿Qué colonias tenía que observar ahí? ¿De qué color? Amarillas, redondas, más o menos grandes. Ahora lo vamos a ver. Y nuevamente mi diferenciación bioquímica. ¿Qué es lo que me fijo? Lo más fácil, ¿sí? Citrato positivo. Citrato, muy bien. Citrato positivo. Lía, K, sobre muy bien. TCI, no, está rojito. Urea, Negativo. acá está. Este es el TCI, este es la urea. TCI, ácido, ¿verdad? Urea, Negativo. Positivo. Positivo. a ver. ¿Dónde estás? Urea positiva, pero no está acá. Pero bueno, ya. Y en el zinc, Indol. Shu. Y ácido sulfídrico. movilidad, muy bien. Entonces acá, recapitulando. Las diferentes variedades de vibrio, pero vamos al más importante, al vibrio coreano. TCI, que es este de acá, A sobre, muy bien. Hemos dicho que también es oxidasa positivo, lisina, o sea, el azúcar, el IA, va a fermentar la lisina, ¿verdad? Lisina positivo, la ornitina positivo, que es parte también del mío. ¿Y qué otra más? Y acá, de nuestras diferenciales, nada más. Ahora, dentro del tratamiento, al igual que estudiamos, por ejemplo, en el SHU, ¿cuál era lo más importante? ¿Cuál era el pilar del tratamiento? Cuando estudiamos a las escuelas. La hidratación. ¿Doy antibiótico? No doy antibiótico, ¿verdad? Lo más importante es la hidratación. En los casos anteriores, hidratación primero. En este caso, lo mismo. Ahora, los antidiarreicos, ¿cuándo están indicados y cuándo no están indicados? ¿Podría empeorar en algún caso? Sí, podría empeorar. Porque al final la diarrea es como un mecanismo de defensa para nuestro organismo.
porque si hay alguna bacteria, algún patógeno que está causando daño en nuestro intestino, ¿qué es lo que va a provocar nuestro organismo? Segregar más agua e intentar eliminarlo. Esa es la diarrea. Entonces, si yo le doy a mi paciente antidiarreicos, ¿qué voy a provocar? Que esas bacterias, muy por el contrario, no salgan, sino se queden allí. Ahora, pueden invadir, como hemos visto, hay algunas que invaden, se van a las placas de Peyer, etc. Y hay una bacteria. O sea, en vez de ayudar a mi paciente, lo voy a complicar más. Entonces, hay algunos casos en los que yo puedo utilizar antidiarreicos. Generalmente utilizo estos cuando a su vez estoy utilizando antibióticos. Pero ¿cuándo voy a utilizar ya antibióticos? Cuando ya tenga la causa bien definida. Por mientras, lo más importante es la hidratación. Tu paciente no se va a morir si no está, tan hidratado. Si está hidratado, tu paciente no se va a morir. Eso es lo más importante. Ahora, tu paciente, le das antibiótico, no lo hidratas, ahí sí se te va a morir. Pero tú lo hidratas, no se va a morir. Entonces, lo más importante es la hidratación. ¿Ya? Este hasta allí, entonces. Esto está frío. Les pasé la tablita internacional, ¿no? Ya, pónganse sus guantes. Voy a buscar mi tablita.